Renzo Suárez, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y el día de hoy estaré hablando sobre la evolución de la lengua de señas en Latinoamérica. Empezaremos hablando sobre la lengua de señas venezolanas. Como número uno tenemos que surgió en 1930. En estas fechas fue cuando se menciona por primera vez el término persona con discapacidad auditiva. Número 2. Primera escuela para niños con deficiencias. En 1935 se funda el Instituto Venezolano de Ciegos y Sordomudos. Primera escuela para niños con deficiencias. Número 3. Asociación de Sordomudos de Caracas. En 1950 fundan la Asociación de Sordomudos de Caracas bajo la dirección de José Arquero Urbano, a quien se le atribuye el hecho de haber transformado la lengua de señas venezolanas, por lo que hoy se le es reconocido como creador de la misma. Número 4. Reconocimiento de la lengua de señas venezolanas. En 1980, gracias a la Federación Mundial de Sordos, la lengua de señas pasa a ser reconocida como una lengua natural propia de la comunidad sorda. Número 5. En 1989 se crea FEVENSOR y se funda esta Federación de Sordos de Venezuela con el objetivo de lograr el desarrollo integral y mejorar la calidad de vida para los mismos. Número 6. Constitución de 1999. Gracias a la Federación de Sordos de Venezuela, la comunidad sorda es tomada en cuenta e incluida en la Constitución de 1999. Ahora vamos a hablar sobre la lengua de señas brasileña. Como número 7 tenemos los Urubú-Kaapor, quienes en 1580 Como número 7 hablaremos sobre los Urubú-Kaapor. Existen reportes acerca de al menos 6 pueblos distintos, ubicados en diversas partes del planeta, en los cuales un gen recesivo ha causado un número insumamente grande de nacimientos de personas sordas. Los Urubú-Kaapor son uno de esos pueblos. Esta tribu pertenece a la familia lingüística Tubí-Guaraní y habita en el estado brasileño de Maranhão, al noroeste de este país. También se han censado alrededor de 800 personas, esparcidas en 10 aldeas. En cada una de las aldeas Urubú-Kaapor hay al menos una persona sorda. Número 8. Los primeros reportes. Los primeros reportes sobre esta lengua se deben a Jean Camazau, una lingüística estadounidense que la estudió a finales de la década de 1960. En ella se observan las mismas características observadas en otras lenguas de poblaciones sordas. La lengua de señas Urubú-Kaapor fue estudiada también por la lingüística brasileña Lucinda Ferreira en 1983 y quien comparó el uso del espacio para expresar tiempo que hacen la lengua de señas de los Urubú-Kaapor y la brasileña. Número 7. Número 7. La educación de los sordos en Brasil. En los últimos 30 años tuvieron lugar numerosos cambios en la educación de sordos en Brasil, relacionados con transformaciones en las concepciones ideológicas, en la organización educativa, en la jerarquización de sordos, en la oficialización de la lengua de signos brasileñas y portugués como segunda lengua, entre otros. Ahora hablaremos sobre la lengua de señas colombiana. Como número 10 tenemos una crónica colonial. En 1580, el carnero Juan Rodríguez Freile se relata la primera historia de un joven sordo cuyas señas son malinterpretadas por un vecino oyente y provocan una terrible tragedia en aquel tiempo. Número 11. La primera escuela de sordos. En 1924 se funda la primera escuela de sordos del país, llamada Nuestra Señora de la Sabiduría en Santa Fe de Bogotá. Número 12. Primeras asociaciones de sordos. En 1957 se funda en Bogotá la primera asociación de sordos del país y en 1958, un año después, se funda la segunda asociación de sordos del país en Santiago de Cali. Ahora, número 13. Se reconoce la existencia de una lengua de señas. Fue en 1996 cuando se aprueba la Ley 324, donde se reconoce la existencia de una lengua de señas en Colombia. La ley establece la obligatoriedad del Estado a financiar la formación de intérpretes de esta lengua, así como su uso en la televisión. Número 14. En 1997 tenemos a FENASCOL. En trabajo conjunto con INSOR y la Universidad del Valle comienza un programa piloto para la formación profesional de intérpretes de la lengua de señas colombiana. Número 15. Primer estudio gramatical. En el 2001 se publica el primer estudio gramatical comprensivo sobre la lengua de señas colombiana. Número 16. Privilegios. En el 2002, la sentencia en la Corte Constitucional del país deroga y modifica varios artículos de la Ley 324 de 1996 que establecían privilegios para la población sorda señante. Número 17. Se publica el Diccionario Básico de la Lengua de Señas Colombiana. En el 2005 se publica el Diccionario Básico de la Lengua de Señas Colombiana con 1500 entradas. Ese mismo año se crea ANISCOL, asociación que se agrupa con intérpretes de lengua de señas colombianas en todo el país. Ahora hablaremos sobre la lengua de señas mexicanas. Como número 18 tenemos grupos de indígenas sordos y mudos.
En 1539, misioneros financieros franciscanos españoles relatan haber encontrado un grupo de indígenas sordos y mudos, que se comunicaron con ellos por gestos y les solicitaron el bautismo. Luego, en 1809, según documentos coloniales, el maestro Luis Octavio Chouzal empieza a enseñar sin licencia a los niños sordos en la Ciudad de México. Número 19. Maestros franceses buscan apoyo. Dos maestros franceses buscan apoyo para abrir una escuela para niños sordos con las autoridades de la Ciudad de México. El proyecto no recibe aprobación y es abandonado. Luego, en 1866, el maestro francés Edouard Hood abre su escuela en el convento de San Juan de Letrán, en la Ciudad de México. Número 20. El primer docente sordo egresado de la escuela. En 1873, Pablo Velasco, un joven sordo de la Escuela de México, se convierte en profesor de niños sordos, el primer docente sordo egresado a la escuela. Número 21. La Escuela Municipal de Sordomudos en la Ciudad de México. En 1867, Edward Hood recibe apoyo oficial y funda en febrero la Escuela Municipal de Sordomudos en la Ciudad de México, y en noviembre de ese mismo año la escuela pasa del régimen municipal al nacional. Número 22. Abandono del enfoque manual. En 1866, la Escuela de Sordos de Ciudad de México abandona el enfoque manual por el oralista. Número 23. Intento para registrar una asociación. En 1913, un grupo de exalumnos del Colegio Nacional de Sordomudos hace un intento para registrar una asociación de sordos en la Ciudad de México. El proyecto fracasa por encontrarse la ciudad en situación de guerra. La lengua de señas argentina. Tenemos como número 24 la primera escuela para sordos en Argentina. En 1857 se crea Regeneración, que fue la primera escuela para sordos en Argentina. La dirigía el maestro alemán Carlos Keil. En 1871, la epidemia de la fiebre amarilla en Buenos Aires es la causante de la muerte de Keil, por lo que se cierran las escuelas de cuya regeneración. Número 25. Inicia un proyecto de escuela. En 1861 y 1873, el doctor Facio, padre de un niño sordo, inicia un proyecto de escuela, probablemente la continuación de la escuela de Keil. Mientras que en 1881 y 1882, el Ministerio de Instrucción Pública dota a la escuela de Facio el presupuesto. La escuela se llama Instituto de Sordomudos de la capital. Luego, en 1885, abre el Instituto Nacional de Sordomudos con una escuela normal anexa para preparar maestros. Número 26. Formación de oralistas para los futuros maestros. En 1892 llega en Argentina Luigi Wolfino, del Instituto de Siena, quien comienza la formación oralista para los futuros maestros. En 1897 se crea el Instituto Nacional de Sordomudos, un departamento para niñas sordas. En 1900, en Buenos Aires se crea el Instituto Nacional de Niñas Sordomudas. Hoy se denomina Escuela de Educación Especial y Formación Laboral número 29 del Dr. Osvaldo Magnasco. Número 27. Número 28. Número 27. La primera asociación de sordos del país. En 1912, José Antonio Terry y un grupo de exalumnos del Instituto Nacional para Niños Sordomudos fundan la Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua, la primera asociación de sordos del país. Fue en 1932 cuando se crea la Escuela para Niños Débiles y Retardados de Mendoza, una sesión para niños sordos. Este mismo año, en Buenos Aires, se crea la Asociación Argentina de Sordomudas, conocida como Casa Hogar. Luego, en 1956, se abre en Buenos Aires el Instituto Oral Modelo, una escuela con modalidad y internado. Número 28. La primera carrera universitaria para sordos. En 1961 se crea en Buenos Aires la primera carrera universitaria para profesores sordos, primer profesorado para sordos y perturbados de lenguaje, en Universidad de El Salvador. En 1970 se crea la Asociación de Sordos Orales. Luego, en 1992, líderes sordos fundan en Córdoba el Centro de Recursos Especializados en Sordera, Ceguera y otras múltiples discapacidades en América del Sur. Número 29. Se aprueba en Buenos Aires la Ley 11.695. En 1995 se aprueba en Buenos Aires la Ley 11.695, que es la remoción de barreras comunicacionales para la equipación de oportunidades para las personas sordas. En 1998 se crea el grupo de los 6 conformados por líderes sordos de varias provincias para proponer a la Confederación Argentina de Sordomudos reformas que mejoren la calidad de vida de sordos y además que defiendan sus derechos. Ese mismo año, en Córdoba, se aprueba la ley de 8.690, que es la de igualdad de oportunidades de capacidad auditiva. Por último, en el 2005, Mendoza aprueba la ley 7.393, que es la igualdad de oportunidades para las personas sordas. Se reconoce entre ella y entre otros los derechos de usar la lengua de señas argentina, a una educación bilingüe, bicultural y a encontrar los servicios con intérpretes.
La lengua de señas cubanas. Como número 30 tenemos las relaciones comunicativas. Sobre la lengua de esta seña existe muy poca referencia antes del siglo XVIII. Los datos abordan un contexto educativo considerando que los primeros en escribir acerca de la lengua de este signo fueron fundamentalmente educadores de personas con alguna discapacidad auditiva. Cuba ha logrado que la comunidad sorda establezca a lo largo de su desarrollo relaciones comunicativas que se conjugan con la familia, los educadores y sus iguales. La diferencia investigaciones realizadas evidenciaron que la adquisición temprana de la lengua de señas se produce en etapas comparables a las que siguen los niños oyentes. Además, la población de niños sordos de padres oyentes también han recibido una educación que posibilita al niño con discapacidad auditiva de una alta competencia comunicativa y mejorar aprendizaje y desarrollo de la lengua socialmente oficializada. Todo este proceso de cambio lleva a la creación de nuevos sistemas de lengua de señas cubanas que es utilizado en la actualidad. Número 31. Alternativa pedagógica. En este contexto se introduce la lengua de señas cubana como alternativa pedagógica en las cuales en las escuelas de niños se establece a partir del año 1994. La lengua de señas cubana es una de las lenguas que se usan las personas sordas de ese país para comunicarse entre ellas. Se estima que los usuarios de la misma son aproximadamente 19.000. Por la importancia que tiene el reconocimiento de la minoría sorda como una comunidad lingüística en la sociedad cubana, los avances significativos que se han efectuado en la práctica pedagógica y la preparación profesional de los intérpretes de esta lengua constituye una tarea primordial a la descripción de la lengua de señas cubana. Caracterizadas las unidades mínimas que conforman la seña, existen ya las condiciones para dar inicio a las descripciones morfológicas, léxicas, semánticas, sintácticas y discursivas de la lengua de señas cubana. Número 32. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se establece que la lengua de señas tiene el mismo estatus que las lenguas habladas y resalta la importancia de preservarlas como parte de la diversidad lingüística y cultural. Otro de sus reclamos será la aprobación de una ley que proteja a las personas con discapacidad, la cual asiste en el país a pesar del respaldo gubernamental para que se reconozcan y se respeten sus derechos y sobre todo lo que se ha debatido en el proyecto. Número 33. Curiosidad y necesidad de aprender. La existencia de una lengua tan diferente y su observación a través de los intercambios comunicativos entre personas con discapacidad auditiva despertaron la curiosidad de estudiar qué reglas regían la expresión del significado y qué actitud mental subyacía tras esas expresiones gestuales. En la actual coyuntura de desarrollo de la comunidad sorda, urge la necesidad de aprender la lengua de señas cubana como una demanda para los profesionales y la familia, por la responsabilidad que tienen con la formación de las personas con discapacidad auditiva como adultos independientes, para no comprometer su futuro y desarrollo cognitivo, lingüístico y social. Por último tenemos el convenio Cuba-Venezuela en el área de deficiencias auditivas. En este caso estamos hablando en el área de la salud, donde nos dice que el viceministro de Hospitales Wilmer Baez destacó la colaboración solidaria de Cuba con Venezuela en el área de la salud, lo que se ha contribuido al bienestar de miles de personas. Según el funcionario, producto del convenio bilateral, se han entregado 6.193 prótesis auditivas a 3.381 pacientes de la nación sudamericana. El viceministro explicó que este tipo de donaciones se llevan a cabo todas las semanas en distintos centros hospitalarios del país, en este caso de nuestro país, Venezuela. Los pacientes beneficiados manifiestan que esta donación les facilitará la integración a sus actividades diarias y a sus relaciones con familiares y amigos. En hospitales del país se encuentran disponibles un servicio de audiometría mediante el cual se puede diagnosticar las discapacidades auditivas. Los diagnosticados son referidos al programa de atención en salud integral para personas con discapacidad y así pueden optar por la donación de una prótesis en los casos necesarios.